Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Capítulo 12 de la Carta a los Romanos. En los primeros versículos, los primeros dos versículos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a hacer lo mismo que hice el domingo pasado. Voy a leer el segundo versículo en la versión popular. El segundo versículo que leímos en la versión popular. La versión popular tiene lo que se llama traducción dinámica, es decir, se trata de poner las ideas, no tanto las palabras, como las ideas. Y dice así: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. El domingo pasado decíamos por qué los judíos y los romanos mataron a Jesús. Más allá de las enseñanzas teológicas que tenemos, Cristo fue muerto por nuestros pecados. Las razones terrenales, qué era lo que estaba haciendo Jesús, qué era lo que estaban haciendo los discípulos, que tanto le molestaba a la gente de ese tiempo. Y tal vez la imagen más gráfica que podemos dar de esto es que Jesús se sentaba y en la mesa se sentaba el publicano Mateo y el revolucionario Simón el Celote. Esto era contrario a todos los principios de esa sociedad. Esa sociedad tenía unas tensiones que quería mantenerla. Resulta que Jesús los sentaba a los dos. Y no es porque ellos se habían convencido el uno al otro. No es porque Mateo lo había convencido al Celote de que la revolución no es necesaria y de que ahora tenemos todos que aceptar al Imperio Romano y pagarle todos los impuestos y sacar la mayor ventaja. Ni tampoco porque el Celote le había dicho: mira, Mateo, es mejor que hagamos la revolución porque estos romanos son... No es eso. Lo que había pasado es que ellas ya no veían el mundo como lo veían antes. Es decir, veían el mundo diferente. Y entonces cuando empezaron a ver de que los cristianos ven el mundo en una forma diferente, distinta, ellos dijeron: no, esto hay que cortarle la cabeza porque estos ¿qué van a hacer? El Imperio Romano se dio cuenta que con gente que pensaba diferente iban a tener problemas. El Imperio Romano tenía una cantidad tremenda de esclavos. El esclavo estaba para servir, para ser sometido. Y tenía gente que vivía del esfuerzo del esclavo. Llegaron los cristianos y cuando se reunían, el esclavo y el amo se sentaban juntos. Dijeron: ¿dónde va a llegar esto? Si esto de que se sienten hermanos continúa, el imperio se cae. Y se anticiparon porque 3 siglos después el imperio se cayó. Y Gibbon dice que no se cayó por la fuerza, se cayó porque había algo que se estaba transformando dentro del imperio, algo que había cambiado en la estructura del imperio. Y los cristianos, dice él, tienen mucho que ver con esto. ¿Qué era lo que habían hecho? Ellos habían entrado en la sociedad y no se habían ajustado a los criterios de ese tiempo. Ellos vivían con criterios diferentes. Por eso cuando yo veo algunas iglesias por allí, por afuera, sobre todo en los países del primer mundo, la iglesia de los hispanos, porque son pobres, ¿no es cierto? Y la iglesia de los negros, porque son marginales. Y la iglesia y la iglesia de la gente como uno, yo digo, acá se perdió el sentido de la fe cristiana. Porque la fe cristiana implica que ese hombre se siente al lado del negro y se siente al lado del hispano.
Porque esta es la revolución de la fe cristiana. Esta es la revolución. Es decir, cambien su forma de pensar para que así cambie su forma de vivir. Ellos pensaban diferente y vivían diferente. Y yo creo que lo que el mundo está esperando en este momento en que agoniza toda nuestra sociedad, en que se han perdido los valores, no espera cristianos que se adapten a la sociedad, sino cristianos que vivan en una forma diferente, que tengan una manera de pensar diferente, que digan que piensan diferente y que vivan eso diferente. Lógicamente que Jesús era peligroso porque formaba una comunidad nueva, con valores diferentes, que nacían de una forma distinta de pensar, una forma distinta de ver el mundo. Lo veían distinto. Mientras que de pronto, cuando un romano salía de su casa y veía un esclavo que lo habían traído a lo mejor del norte de África o lo habían traído de alguno de los pueblos de Asia, lo veía como un ser inferior al que él lo había vencido. El cristiano los veía los dos como criaturas de Dios, iguales. ¿Se da cuenta usted? Iguales. Y cuando los veía como criaturas de Dios iguales, a este con toda su cultura y todo su poder, y a este sin su cultura y sin su poder, a este sometiendo y a este sometido, pues los veían iguales, esto es revolucionario, mi hermano. Esto es más revolucionario que un ejército saliendo a la calle. Es más revolucionario. Es gente que piensa diferente y que siente diferente. Mis hermanos, la visión estrecha a veces de la fe nos lleva a pensar que ser cristiano es dejar algunas cosas. Ser cristiano es no emborracharme más. O ser cristiano es no drogarme más. O ser cristiano es olvidar la lujuria, el juego, el vicio, todo lo demás. Y esto es verdad. Un cristiano deja todas esas cosas. Ser cristiano es tratar bien a la esposa y tratar bien a los hijos. Esto es verdad. Pero mis hermanos, no hace falta ser cristiano para pensar así. En los países musulmanes tienen exactamente la misma moral. El pueblo judío, los ortodoxos judíos hacen exactamente lo mismo. ¿En qué se diferencia un cristiano? Que además de hacer estas cosas, esto nace de un cambio de mente, no de una cultura, sino de un cambio de mente que se transforma en un cambio de vida. Por eso dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de vivir, para que así cambie, su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir. Es un cambio de criterios. Es un cambio en la manera de pensar. ¿Cuál fue el eje del mensaje de Jesucristo? ¿Cuál fue el eje del mensaje de Juan el Bautista? Cuando usted lee el Nuevo Testamento, y lo lee no por costumbre, sino lo lee como si lo leyera la primera vez, ¿no es cierto? Usted se encuentra que aparece Juan el Bautista y dice, y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. Ahora, usted dice, ¿arrepentíos de qué? ¿Arrepentíos de qué? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué? ¿De qué? Vino Jesucristo detrás de Juan el Bautista. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y uno dice, ¿arrepentíos de qué? ¿De qué? Ellos no decían de qué. Recién cuando la gente vino y preguntó, entonces le dijeron de qué. Pero primero dijo, arrepentíos. Porque para ellos la palabra arrepentíos tenía un valor distinto al nuestro. Nosotros decimos arrepentíos y uno piensa inmediatamente, ¿de qué tengo que arrepentirme? Y busca un hecho para arrepentirse. Un hecho. Me tengo que arrepentir de haber hecho esto. Pero para ellos la palabra arrepentíos era cambiar la forma de pensar. Y si usted entiende el sentido, la palabra griega es metanous, más allá del pensamiento, lo que le decía Juan el Bautista era cambien su manera de pensar. Y lo que le decía Jesucristo es cambien su manera de pensar. Es mucho más que decirle arrepiéntase por haber hecho esto. Le decía tiene que cambiar su estructura mental. Y la gente decía, y el que quiere cambiar la estructura mental y quiere cambiar la forma de pensar, entonces bautícese. Y la gente iba y decía, ¿y ahora qué hacemos? Porque ahora pensamos diferente. Pero resulta que yo tengo mi profesión de soldado, ¿qué hago? ¿Renuncio? ¿Me voy? Y le decía, no dejen el lugar donde están, pero vivan honestamente allí donde están. Vivan honestamente. Es decir, cambien su modo de pensar y que el modo de pensar les cambie el modo de vivir. Pero no es cuestión de que dejen todo, sino que si usted es comerciante, sea honesto. Si usted es padre de familia, sea honrado.
sea considerado. Si usted es soldado, practique su profesión como debe ser practicada. Si usted es un abogado, no estafe a su cliente. Si usted es un médico, no le facture 2 veces a la obra social. Es decir, sea honesto, piense diferente. Cambie su manera de pensar para que así cambie su forma de vivir. Y Jesús hizo mucho énfasis en esto. ¿Se acuerdan ustedes un día que vino un doctor de la ley y le preguntó cuál es el más grande mandamiento de la ley? Y entonces el Señor le contestó con una frase de Deuteronomio. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora, ¿usted comparó alguna vez la frase de Deuteronomio con la frase de Jesús? ¿Las puso así una al lado de la otra? Si usted compara Deuteronomio con la frase de Jesús, hay una diferencia. Hay una diferencia. Deuteronomio dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero Jesús le hace un agregado. Él dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesús le agrega la frase con toda tu mente. Ahora, ¿por qué le agregó esta frase? Cuando los hebreos hablaban del corazón, decían, amarás al Señor con todo tu corazón, ellos pensaban que el corazón era la parte interior del hombre. ¿Se acuerdan que dice, los salmos hablan del corazón del mar? ¿Qué quiere decir? Lo más profundo, lo que está dentro del mar, el corazón del mar. Lo que está dentro del hombre. Entonces para ellos el corazón era toda la vida emocional, pero toda la vida racional también, todo lo que el hombre pensaba. Entonces cuando Dios le dijo al pueblo hebreo, amarás al Señor con todo tu corazón, y los hebreos no pensaban en los sentimientos, pensaban que todo su razonamiento tenía que estar puesto allí. Pero cuando llegó el tiempo de Jesús y variaban los idiomas, los griegos habían empezado a introducir la idea de que el corazón era el centro de las emociones. Y entonces Jesús dice, no, aclaremos. Lo que él hace es la aclaración para la mentalidad de ese tiempo, que cuando Dios dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, no estaba pensando solamente en los sentimientos, en la vida emocional, estaba pensando también en la vida racional, en que si uno ama a Dios, su razonamiento tiene que coincidir con Dios. Entonces les dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Lo que Jesús hace no es agregar, y tenía toda la autoridad para hacerlo, al mandamiento del principio. Lo que Jesús hace es aclarar el sentido de la palabra corazón, que ellos no lo tenían. Que el asunto del corazón es también la mente. Y cuando llegamos a los apóstoles, también dicen, no os conforméis a este siglo, sino renovaos. Y ellos dan énfasis a que la mente tiene que estar activa siempre. ¿Se acuerdan ustedes cuando habla del culto en Corintios, a los corintios, cuando le habla Pablo del culto? Estos corintios que hacían cualquier cosa y que el culto, dice Pablo, la gente pasaba por la calle y decía, están locos, como dicen hoy de muchos, están locos, porque se lo ve y dice, están locos. Y Pablo los reprende por eso. ¿Y qué les dice? Les dice, cantaré con el espíritu, pero dice, pero cantaré con el entendimiento. Oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Les está diciendo, ustedes están sacando el entendimiento del medio y hay que poner el entendimiento allí. La Biblia dice que el hombre no se salva por obras, ¿no es cierto? No por obras para que nadie se gloríe, pues es don de Dios. En una campaña de evangelización en América Latina, una campaña grande de evangelización, cantaban un coro que decía, por las obras yo me salvo, por las obras al cielo voy. Ahora usted dice, ¿y estos cristianos que están cantando esto, qué es lo que han entendido? Van a predicar la justificación por la gracia de Dios y están cantando las obras. Es que hay gente que canta sin el entendimiento, repite, sin el entendimiento. Y Pablo dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Dice en la iglesia, yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento a 10.000, que no las entienda nadie. Es decir, tiene un valor tremendo el entendimiento del hombre. Y yo creo que es allí donde Dios actúa. La Biblia enseña que es allí donde Dios actúa en el entendimiento y tenemos que dejar que Dios actúe en nuestro entendimiento. Ahora, ¿por qué sobre el entendimiento tiene que actuar Dios? Porque la sociedad actúa sobre la mente de los hombres también.
Nosotros vivimos en una sociedad que actúa sobre nuestra mente. Todos los días la sociedad está actuando sobre nuestro entendimiento. Y está tratando de transformar nuestro entendimiento, nuestros criterios. Todos los días, hermano, usted está siendo bombardeado diariamente y cotidianamente por una prédica que quiere hacerle cambiar sus criterios. Sus criterios. Y es ideológica, no es solamente informativa. Es ideológica, es decir, se pasa una ideología a través de esos criterios. Esta es una sociedad autoritaria que quiere poner los modelos dentro de la juventud y ocultar los resultados de esos caminos de promiscuidad. No quiere llamar a la promiscuidad, pero quiere arrojar a toda una juventud a aceptar lo que no debe aceptar y destruirla. Esto es lo que está pasando en este momento. Cambien, no vivan de acuerdo a los criterios de su tiempo, sino cambien sus criterios, para que sí cambie su forma de vivir. Segundo problema que tenemos los argentinos, violencia infanto-juvenil. La Biblia, santa palabra de Dios, enseña que los padres deben trabajar sobre la mente de sus hijos, los padres, que son los responsables de formar su mente. Los griegos, paganos, enseñaron 4 siglos antes de Jesucristo, enseñaron que el Estado debe formar a los niños. Dos criterios diferentes. La sociedad de hoy sigue el criterio de los griegos. Los padres abandonan a sus hijos, los mandan a clase, y hoy los chicos, no es una metáfora lo que voy a decir, es una realidad. Hoy los chicos van al colegio llevando en la mochila el pañal descartable. De chicos que son. Son tan chicos que en la mochila le ponen el pañal descartable. Todavía no aprendieron a gobernar su cuerpo y ya se lo entregaron a otros. Eso es lo que pasa hoy. Se lo entregaron a otros. La Biblia tiene criterios y enseña criterios. Después resulta que nos asombramos porque ahora tenemos violencia en los jóvenes. Y yo me pregunto, ¿y quién tiene la culpa de la violencia de los jóvenes? Ah, no, la situación económica. No es la situación económica. Lo decía el otro día un maestro. Dice, los chicos cuando uno les pone una mala nota, suben al capó de los coches de los maestros y profesores y se ponen a bailar. Es una cuestión de educación. Es una cuestión de dinero, es una cuestión económica que a un niño, y estoy hablando del caso de Argentina, a un chico le ponen una mala nota y entonces, como venganza, en plena clase, orina. Esto es un problema No, es que no queremos ver el problema. El problema es que han fracasado la familia. Entonces en Estados Unidos, que van mucho más adelantados que nosotros, que se matan a tiro ya los chicos, se matan a tiro, pero este es el país desarrollado. No queremos ser del primer mundo, estamos llegando ya, ¿eh? Después de la matanza que hubo, la revista Newsweek analiza al adolescente en los Estados Unidos. El 50% de los adolescentes de los Estados Unidos son fruto de hogares con padres separados. 50%. En el 60%, escuche bien, ambos padres trabajan y cuando el chico adolescente vuelve a la casa, no encuentra a nadie. Entonces yo pregunto, ese adolescente está todo el día en manos de terceros que le enseñan las cuentas de multiplicar esto, lo otro. Después se engancha en internet. Después va a jugar al videogame. Y llega a la casa y no se encuentra un padre. Y lo único que encuentra es un microondas y la comida que tiene que sacar del freezer y ponerla allí. ¿Qué esperamos de ese chico que sea? ¿Qué esperamos que sea? La Biblia, eterna palabra de Dios, dice padres responsables. ¿Alguien es responsable? ¿No hablamos tanto de patria potestad? Cambien sus criterios, nos quieren hacer pensar distinto. Yo no voy a pensar distinto. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. El fracaso que tenemos es el fracaso de las familias, de los hogares, de padres irresponsables, desaprensivos, que han entrado en la carrera del dinero, no por necesidad de pan. Este es el problema que tenemos. Y todo esto no quiere la sociedad que lo pensemos, ni que tengamos estos criterios. Entonces nos hablan de la sociedad tecnificada. Y es notable esto. Cuando nosotros íbamos a la universidad, los que tenemos esta edad, las universidades eran lo que debían ser, sobre todo las de filosofía y letras. Era discusión del pensamiento. Allí era como un hervidero,
donde los profesores se exponían, pero allí se hervía el pensamiento. Hoy las universidades han dejado de ser eso, las han privatizado y forman técnicos que no piensan, son técnicos. ¿Cómo? La pregunta que le contestan es ¿cómo? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? ¿Cómo hago lo otro? Nunca le plantean las grandes preguntas que tenía nuestra generación, que era la pregunta ¿por qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer esto? Hoy hacen técnicos. ¿Cómo voy a hacer esto? Entonces lo sientan como una escuela secundaria y les empiezan a dar ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Y nunca se para a preguntar ¿y para qué se hace esto? ¿Para qué? Es decir, una sociedad que forma técnicos únicamente. Técnicos. Aquello que decía Ortega y Gasset, el día que las universidades formen técnicos, se habrán empobrecido. Tienen que formar personas con criterio. No técnicos. Cuando los primeros cristianos se enfrentaron con ese mundo pagano en el que ellos estaban, ellos tenían más problemas que nosotros, hermanos. La mentalidad romana, si la nuestra es pervertida, la mentalidad romana era 2 veces más pervertida que la nuestra. Decadente y pervertida. ¿Qué hicieron esos cristianos? Ellos dijeron, si nosotros no hacemos un muro de contención, de criterios que se contienen, esto nos lleva. ¿Y cómo armaron ese muro de contención? Ellos sabían, como todos sabemos, que uno no puede hacer una isla en medio de la sociedad. Usted no puede hacer una isla, usted no puede agarrar a sus hijos, poner una red detrás y decir, no vean, no miren, nuestra familia es otra cosa. No puede ser eso. La influencia va a llegar y va a llegar constantemente. Y ellos lo sabían. Estaban allí en el imperio y la influencia iba a llegar por todas partes. Pero ellos hicieron un muro de contención alrededor de ellos. Ese muro de contención no era un muro que no les hacía ver la realidad ni ver las influencias. Pero dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, comenzaron ellos a ocuparse diligentemente, estoy haciendo la traducción libre del texto para que lo entendamos, ocuparse diligentemente de la doctrina de los apóstoles. Ocuparse diligentemente, perseverar, permanecer en la doctrina. Ellos dijeron, este es el principio de Dios. Vamos a conocer el principio de Dios y vamos a practicar el principio de Dios. ¿Sabe cuál es el problema que están teniendo los cristianos en este tiempo? Que tienen tanta cultura visual, tanto televisor, tanto internet, tanta pantalla, tanto esto, que se han olvidado de leer el libro de Dios. Y usted se encuentra con gente que tiene un analfabetismo espiritual pavoroso, que sabe un montón de cosas que le han enseñado afuera, que ha visto, que ha escuchado, que ha venido por la pantalla de internet, pero que no conoce qué es lo que Dios dice. Y si un cristiano no sabe qué es lo que Dios dice y qué es lo que Dios quiere de él, va al desastre espiritual. Y mis hermanos, no basta con que usted venga el domingo y me escuche acá perorar acerca de la palabra de Dios. Usted me tiene a mí acá media hora, 40 minutos, y yo cuando me excedo 45, 50, cuando estoy cansado, que predico largo. Hoy no estoy cansado, ¿eh? ¿Qué hacían ellos? No es esto. Es que todos los días tengo que llegar a la palabra de Dios. Hoy, mientras que venía caminando y venía pensando en esto desde mi casa, dije, ¿cuánto hace que vengo leyendo la palabra de Dios? Empecé a sacar cuenta. 48 años hace que leo la Biblia. 48 años. Hace 48 años que yo aprendí un día a deletrear sobre la Biblia. A deletrear. Desde allí la vengo leyendo. Y le aseguro que venía por la cuadra de la esquina y daba gracias a Dios. Gracias a Dios, porque esta palabra tuya fue el muro de contención. Y he podido vivir en esta sociedad y no dejar de ver nada de lo que pasa en esta sociedad. Pero todavía puedo tener criterio espiritual, porque está acá tu palabra, y tu palabra es verdad. Y cuando uno dice tu palabra es verdad, uno se da cuenta que está diciendo la Escritura que los criterios de Dios son eternos. Las modas son pasajeras. Los criterios son eternos. Hace 30 o 40 años, ¿sabe cuál era el gran problema que teníamos? Que cuando los cristianos decíamos que el cigarrillo era nocivo para la salud, que afectaba a los pulmones, que la gente se moría de cáncer por eso, que no usara el cigarrillo porque era una forma de perjudicar todo su cuerpo.
¿no? Son atrasados, son estos, son aquellos, son lo otro, hasta que de pronto se empieza a morir gente por cáncer de pulmón. Y entonces empiezan con la campaña de que hay que limpiar el aire. Yo digo, lo de limpiar el aire hace 40 años, lo decíamos, hace 40 años que venimos diciendo eso. Entonces ahora lo descubren, entonces ahora usted sube, acá no se puede fumar por la ecología. La ecología. Lo descubrimos ahora. El respeto por el cuerpo está en la palabra de Dios desde cuándo. No sea simplemente un cristiano recolector, que hoy viene y saca algo y me lo llevo. Sea un cristiano de esos que cultivan la vida espiritual. Tenemos que ser cristianos que cultivemos nuestra vida espiritual, que nos acerquemos todos los días a la palabra de Dios y que busquemos en la palabra de Dios, sabiendo que hay cosas que pasan, que pertenecen al tiempo, y hay cosas que son eternas, y son esas cosas eternas las que necesitamos. Mi hermano, en el Salmo 19 se dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Todos tenemos que rectificar rumbos en nuestra vida y ordenar constantemente nuestra vida. ¿Quién no? Muchas veces tomamos rumbos equivocados. Muchas veces queremos hacer bajar el avión cuando no debe bajar el avión. Usted dice, ¿cómo se cambia la mente? ¿Cómo se cambian los criterios? Y ahí usted da gracias a Dios que en vez de dejarnos tradiciones, nos ha dejado escrito. Nos ha dejado escrito. Nos ha dicho, este es el rumbo. Cambia tu mente de acuerdo a lo que yo diga. Cambia tu mente de acuerdo a lo que yo diga. Conviértete a mi palabra. Conviértete. Y mis hermanos, todos los días tenemos que arrepentirnos, cambiar de mente y convertirnos a la palabra de Dios. Volver a la palabra de Dios. Volver a la palabra de Dios. Mi hermano, cuando la palabra de Dios habla, uno tiene que inclinarse ante la palabra de Dios y decir, Dios lo ha dicho. Y la realidad que nos circunda nos muestra que los hombres modifican lo que Dios ha establecido y que después sufren las consecuencias. Sufren las consecuencias. ¿Qué necesita la sociedad de hoy? Un pueblo de Dios que cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y cuando ese pueblo se levante viviendo diferente, va a suceder lo mismo que le sucedió al Imperio Romano, que de pronto van a decir, pero no puede ser, mientras que nosotros decimos esto, dicen lo otro, y primero oposición, pero después también se establece la verdad como permanente, y lo demás se cae. Hay gente que se deslumbra con lo temporal, y se deslumbra con la moda, y se cae con la moda, y se cae con lo temporal. Mis hermanos, nosotros creemos en la eterna palabra de Dios, en la eterna palabra de Dios. ¿No estará necesitando esta sociedad cristianos que empiecen a tender la mano, a decir que no, a buscar al perdido, a acercarse a él? ¿No estará buscando otra cosa esta sociedad? Hace unos años estaba en la ciudad de Lima. Cuando estamos en la ciudad de Lima nos colocan un chofer para que nos lleve de un lado a otro en la ciudad. La ciudad de Lima es complicada por el pillaje que hay, el robo, descuidista. Entonces siempre que va un pastor tienen cuidado con él. Y a pesar de que yo conozco la ciudad y la conozco bien y sé dónde ir y no ir, pero hay alguien que lo va a buscar, lo sube, lo lleva y lo trae. Los que han estado saben cómo es este asunto. Todas las noches pasábamos por una calle a 2 cuadras de la iglesia. Y en esa calle había una cantidad de chicas que no tendrían más de 16, 17 años. Cuando nosotros salíamos, con las polleritas por aquí, los tacos altos, y usted entiende todo lo demás, ¿no es cierto? Y yo le decía al hermano que me llevaba. Aquí están estas chicas, están ofreciendo su vida para esto. ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia del Señor? El hermano me miró y con mucha sabiduría me dijo, vamos a hacer una pregunta más sencilla. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Usted y yo.
Digo, mañana nos traemos las invitaciones para la campaña y yo me bajo y se la doy. Digo, pero tú vienes conmigo, porque si alguien me ve con las chicas, tú estás de testigo de que yo fui a darle la invitación. Esto era, mire, usted salía de la iglesia, llegaba a la esquina, como que si a la esquina a 20 metros, quiere decir que, y era una iglesia que cada noche tenía 1500 personas, quiere decir que alguien me iba a ver seguramente. Y hasta a veces hay que cuidarse hasta de eso, ¿no? Entonces me bajo una noche y doy la invitación a las chicas. Una cada una. A la otra noche yo terminaba la campaña, así que me fui y no supe más nada. Cuando fui esta vez, les pregunté en la iglesia qué había pasado con esas chicas que estaban ahí. Bueno, dice, el gobierno las perseguía, las metía presas, volvían a la esquina, problemas así constantes. Pero desde aquella noche, dice, nosotros nos pusimos a pensar, ¿qué podemos hacer por ellas? Entonces empezamos a abrir la iglesia a la noche, porque estaba en una cuadra. Cuando la policía las corría, ellas se metían en la iglesia. Estaba la puerta abierta, se metían en la iglesia. Entonces adentro había un grupo de matrimonios que las esperaba, les daba de tomar algo y les hablaba. El gobierno empezó a ver esto. No podían detener prostitutas cuando no había nivel de detención. Le preguntaron a la policía, ¿qué es lo que están haciendo que no detienen? No, dice, no es que nosotros las vamos a detener, ellas corren y se meten en la iglesia. Entonces el gobierno fue a ver a la iglesia a ver qué pasaba. Y va una noche a la iglesia y se encuentra con que las están alimentando, las están tratando de sacar, las están tratando de ayudar. Las ayudan. Entonces uno muy sabio dice, pero esta gente sí las puede sacar. Nosotros con la policía nunca las vamos a sacar, pero esta gente sí. Le ordenó a la policía que todas las prostitutas que agarrara las llevara a la iglesia. Textual. Durante 2 años salían, levantaban y las llevaban a la iglesia. Estos son los únicos que pueden hacer algo. Los únicos que pueden hacer algo. Durante 2 años estuvieron trabajando con eso y rescatando gente. No, tengo que ser honesto y decirle cuál fue el final. Surgió un diputado diciendo, ¿por qué tienen que llevarla a la iglesia? Tienen el derecho de vender su propio cuerpo si quieren, suspéndanlo de la iglesia. Esta es la mentalidad de esta gente. Entonces, ese diputado, como muchos que tenemos aquí, prefieren que estén ahí antes que haya un cambio de criterio. Pero la iglesia del Señor está para cambiar los criterios de la gente, para cambiar los criterios. Cambien su criterio, su forma de pensar, para que así cambie su forma de vivir. Y mis hermanos, yo creo que la gran respuesta del pueblo de Dios a esta sociedad es que vivamos con criterios diferentes, prediquemos criterios diferentes y mostremos que lo que la palabra de Dios dice es eficaz en el tiempo presente, en nuestra vida y para nuestra sociedad. Que Dios los bendiga. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutry. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy.
Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de los grandes temas, una producción de Radio Transmundial.